Ese es nuestro Dios, santo y poderoso, a quien adoramos, a quien bendecimos, a quien exaltamos. ¿Ustedes se imaginan no tener la oportunidad de adorar al Señor como lo hicimos ahora? ¿Qué sentirían si ustedes no pudiesen adorar como lo hicimos hoy? ¿Cómo nos sentiríamos? Tristes. Bueno, hubo un tiempo en que el pueblo de Israel no podía adorar hacia el Señor. Hubo un tiempo en que el pueblo de Israel regresa del cautiverio y regresan destruidos, sin nada. Y yo quiero que nos metamos un poquito en esto. Y hubo un hombre llamado Nehemías. ¿Quiénes conocen la historia de Nehemías? Hoy quiero que hablemos de Nehemías. ¿Qué hizo Nehemías? Nehemías, quiero que leamos la base bíblica. Está en Nehemías 1, del 1 al 11. Y miren, yo traía el tema desde hace 8 días prácticamente. Y yo empecé a elaborarlo. Y me fui a una versión, la Nueva Biblia Viviente. Y cuando encuentro el versículo 1, ¿cómo dice? En diciembre. ¿Hoy qué día es? De diciembre. Y yo casi brincaba de gusto. Dice, en diciembre del año 20 del reinado de Artajerjes. Quiero que escuchemos esto. Es una oración. Es una oración. Dice, de Persia, reinado de Artajerjes de Persia, cuando yo servía en el palacio de Susa, uno de mis compatriotas, ¿qué era su compatriota? Judío. Uno de ellos, un judío llamado Hananí, vino a visitarme con algunos hombres que habían llegado de Judá. Y dice Nehemías, aproveché la oportunidad para preguntarles. Cuando usted se encuentra un amigo, ¿qué le dice? ¿Cómo estás? ¿Cómo están en tu casa? ¿Cómo están los del barrio? ¿Cómo están la raza? Dicen por ahí. Sí, aproveché la oportunidad para preguntarles cómo está la ciudad de Jerusalén y cómo están los judíos que escaparon de ir cautivos a Babilonia. Pues te diremos que las cosas no andan muy bien, contestaron. Los que regresaron del destierro sufren grandes males y humillaciones. Los muros de Jerusalén aún están medio derribados. ¿Y qué dice? Y las puertas están quemadas. Cuando oí esto, dice Nehemías, me senté y lloré. Les decía yo, ¿qué pensaríamos si no pudiésemos adorar a Dios si fuésemos tratados? Dice Nehemías, cuando oí esto me senté y lloré. Durante varios días, ¿qué hizo? Ayunó y oró así al Dios del cielo. Y decía, Señor, Dios del cielo, Dios grande y temible, que cumples las promesas y que amas y tienes misericordia de los que te aman y te obedecen. Escucha mi oración. Escucha lo que yo te digo. Mírame y ve que noche y día oro por el pueblo de Israel. Confieso que hemos pecado contra ti. Yo mismo y mi pueblo hemos pecado. No hemos obedecido los mandamientos, los estatutos y preceptos que nos entregaste por medio de tu siervo Moisés. Recuerda que le dijiste a Moisés, si ustedes pecan, los esparciré entre las naciones. Y sigue diciendo, pero si se vuelven a mí y obedecen mis leyes y las ponen en práctica,
aún de los rincones más lejanos del universo, a donde hayan sido llevados, los haré regresar a Jerusalén. Porque Jerusalén es el lugar que he escogido como lugar de residencia. Porque Alfa y Omega es el lugar que he escogido por mi residencia. Porque es tu vida la que yo he escogido como lugar de mi residencia. Nosotros somos tus siervos. Somos el pueblo que rescataste con tu gran poder. Señor, escucha mi oración. Escucha la oración de quienes se deleitan en darte gloria y honra. Te ruego que me permitas tener éxito cuando me presente ante el rey con mi petición. Haz que el rey me atienda y me trate bien. Y dice, yo era entonces copero del rey. ¿Qué pueden destacar de todo esto que acabamos de ver? Gracias. ¿Qué estaba haciendo Nehemías? ¿Ya está? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué fue lo que se destacó en toda esta lectura que acabamos de hacer? ¿Qué hacía Nehemías? Orar. Orar. Siempre estaba hablando de orar. Y yo quiero que analicemos la oración de Nehemías. ¿Cuáles son los aspectos principales de la oración de Nehemías? Nehemías era un judío que trabajaba como copero del rey Artajerjes I de Persia, que estaba en la ciudad de Susa. Cuando Nehemías se entera, cuando Nehemías pregunta, cuando él cuestiona cómo estaba su pueblo, cómo estaban sus hermanos, y cuando se entera, cuando recibe la noticia de que el muro estaba en ruinas y de que el pueblo judío estaba siendo en gran manera pasando por aflicción, entonces Nehemías decide dos cosas. Decide orar y decide ayunar por su pueblo. Eso es lo que hace Nehemías. Decide orar, decide ayunar por su pueblo. El libro de Nehemías nos presenta, esto que acabo de leer es una poderosa oración de este líder judío, quien, como decía antes, al enterarse del estado deplorable, ¿verdad?, en el que se encontraba su pueblo, en el que se encontraba la ciudad de Jerusalén, se postra delante de Dios y clama por su ayuda y por su misericordia. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos postrado delante del Señor? Dice Nehemías, lloré. ¿Por cuántos tiempos? ¿Cuánto tiempo? Oye, ayuno. ¿Cuánto tiempo? Muchos días. Tan grande era la aflicción que tenía Nehemías que lloró por mucho tiempo. Pero no nada más oró, sino que ayunó, se postró delante de Dios y pedía misericordia. Y mire, vamos a analizar estos puntos. ¿Qué es lo que hace Nehemías? En primer lugar, Nehemías reconoce la grandeza de Dios. Versículo 5, ¿reconocemos la grandeza de Dios? Sí, la reconocemos. ¿Qué más hace Nehemías? Nehemías confiesa los pecados de su pueblo. Punto número 2. ¿Qué más hace Nehemías? Recuerda las promesas de Dios. ¿Y qué otra cosa hace Nehemías? Pide ayuda y favor ante el rey Artajerjes. Versículo 11. 4 puntos sumamente importantes que están incluidos en la oración de Nehemías. Y si ustedes analizan, nos sorprendemos lo que la palabra del Señor es, porque si analizamos esos pasos y los comparamos con la oración modelo de Jesús, cuando los discípulos le dicen, enséñanos a orar, ¿qué es lo primero que dice el Señor? ¿Cuál es el primer elemento de la oración? Reconocer quién es Dios. Reconocer lo que Dios hace. No llegar a pedir. No llegar a decir dame. Sino reconocer quién es Dios. Nehemías reconocía quién era su Dios. Nehemías sabía
perfectamente que el Dios de Israel era un Dios de poder, un Dios de amor, un Dios de misericordia, que es el mismo Dios que ustedes y yo tenemos hoy. Eso lo reconoció Nehemías. Nosotros tenemos que reconocer que tenemos un Dios poderoso, un Dios grande, un Dios de misericordia. Pero ¿qué es lo que sigue haciendo Nehemías? Confiesa los pecados de su pueblo. ¿Cómo dice la oración modelo de Jesús? Perdona nuestras ofensas. Fíjense, qué tremendo. Y aquí Nehemías está intercediendo no nada más por él, está intercediendo por toda una nación. Tercer elemento, Nehemías recuerda la promesa de Dios. Y leíamos en uno de los versículos que si se arrepentía el pueblo y volvía a Dios, ¿qué iba a hacer? Dios los iba a retomar. Acuérdate de esa promesa que nos diste a través de ¿quién? De Moisés. Y por último, ¿qué hace Nehemías? Pide ayuda. Hasta ahí viene el momento de la petición. Ayúdame. ¿Y qué pedía Nehemías? Gracia. Pedía gracia. ¿Para qué? Lo vamos a ir analizando. ¿Para qué pedía gracia Nehemías? Bueno, lo vamos a analizar. Entonces, ahí lo voy a dejar. En primer lugar, Nehemías reconoce la grandeza de Dios. Y es que la grandeza de Dios se refiere a su eternidad. La grandeza de Dios se refiere a su omnipotencia. La grandeza de Dios se refiere a su omnisciencia. Los cristianos, nosotros, creemos que Dios es eterno, ¿verdad? Creemos que Dios no tiene límites en su poder, que Dios no tiene límites en su conocimiento. La Biblia describe a Dios como el Rey de Reyes y Señor de señores, cuyo trono está en los cielos, ¿verdad? Y cuya gloria llena la tierra. Hemos experimentado la gloria del Señor. La gloria del Señor llena este lugar, la gloria del Señor llena nuestros corazones, llena nuestro espíritu, nos da vida. El poder de Dios se manifiesta en su capacidad para hacer milagros. ¿Cuántos han recibido un milagro de Dios? Gracias. Ahora mismo el hermano Ernesto decía, ya no me duelen los riñones. Es el poder de Dios. Es que Él sigue haciendo milagros. Él sigue transformando vidas. Nosotros como cristianos creemos que Dios puede sanar enfermedades. Aún las que digan los médicos no hay nada que hacer, Dios lo puede sanar. Dios puede liberar de adicciones. Dios puede cambiar corazones de piedra. Hablábamos hace unas semanas en corazones sensibles, en corazones de carne. Esos corazones endurecidos, Dios los puede transformar. Y Nehemías sabía la clase de Dios que él tenía. Nosotros también debemos reconocer la grandeza de nuestro Dios, no por lo que otros digan, sino por lo que hemos experimentado nosotros. Día a día, el poder de Dios se manifiesta en nuestras vidas. Creo que todos hemos sido testigos. La grandeza y el poder de Dios son fundamentales en nuestra fe. Tenemos fe, creemos que Dios puede hacer las cosas. Y bueno, esos conceptos, ¿verdad?, infunden una profunda sensación de que nosotros necesitamos reverenciar a nuestro Dios, necesitamos adorar a nuestro Dios, necesitamos bendecir el nombre del Señor, necesitamos sentir temor de nuestro Dios, pero también nos dan la esperanza de que Dios puede transformar nuestras vidas, que puede hacer milagros aún en medio de las pruebas más adversas. Dios hace milagros. Nehemías sabía perfectamente que Dios es un Dios de poder y que Dios podía ayudarle a reconstruir el muro. Dios podía
y estaba dispuesto a renovar el pacto con su pueblo y a la purificación o perdón de los pecados. Dios está dispuesto a hacerlo. Nehemías lo sabía y es por eso que él se levanta, ayuna y ora con el objetivo, con el propósito de que Dios hiciera algo en medio de su pueblo. Número 2. Nehemías confiesa los pecados de su pueblo. Y miren, yo no sé qué pensaría Nehemías, pero tal vez Nehemías pensó que los pecados de aquellos que estaban retornando del cautiverio habían llevado a Dios a cambiar de actitud y que había llevado a Dios a privar de su favor a los judíos. Y es que cuántas veces el pecado impide la bendición de Dios en nuestras vidas. Y creo que también lo hemos experimentado. No nada más su poder. También, en algunas ocasiones hemos experimentado la ausencia de Dios, o la ausencia de bendiciones, o la ausencia de la presencia de Dios. Y sabemos muy bien por qué pasa. Y Nehemías estaba consciente de esto. ¿De dónde vendía el pueblo? Podemos compararlo cuando decimos nosotros venía del mundial. Así venía el pueblo de Israel, apartados, con experiencias que habían tenido en otra tierra, habían sido sometidos, habían sido esclavizados, habían sido hechos lo peor. El pecado cierra la mano de Dios. El pecado produce o provoca que lo que Dios tiene preparado para nosotros se detenga. No llegue en el tiempo preciso. No llegue en el tiempo en que nosotros lo esperamos. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué Dios no me oye? ¿Por qué Dios no me escucha? ¿Por qué Dios no me responde? Pero quizá haya algo ahí en nuestro interior, en nuestro corazón, que no le agrada a Dios. Y entonces Nehemías hace un autorreconocimiento de que no habían hecho lo correcto delante de Dios, de que no habían seguido los lineamientos que Dios había establecido para su pueblo allí con Moisés. Y dice Nehemías, sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Está hablando con Dios y le está diciendo, sí, Dios, yo sé que yo he pecado. Y miren, se pone primero a él, ¿verdad? Yo, dice yo, en el pasaje que leímos, yo. Y a veces decimos no tenemos que ponernos primero nosotros, pero en este caso sí, yo. Como padres de familia, ¿qué podemos decir? Yo y mi familia hemos pecado. Yo y mi familia te hemos fallado, Dios. Yo y mi familia no te hemos buscado de la manera en que tú quieres que nosotros te busquemos. Debemos reconocer que le hemos fallado a Dios. ¿Cómo dijo Josué? Escogeos hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso es lo que tenemos que decir, pero tenemos que reconocer primero que le hemos fallado a Dios. ¿Quién no le ha fallado a Dios? Alguien que no le haya fallado a Dios, levante su mano. ¿Quién no le ha fallado a Dios? Nehemías lo reconoce. Paso fundamental en la oración de Nehemías: confiesa los pecados. Necesitamos confesar nuestros pecados delante de Dios. Todo comienza con el acto de reconocimiento. A veces no queremos reconocer que le hemos fallado. ¿Cuándo te he fallado, Dios?
¿Por qué pasa esto en mi vida si yo me porto bien, si yo soy así, si yo soy acá? Tenemos que reconocer que le hemos fallado a Dios. Dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados, ¿qué le pasa al que los encubre? No prosperará. El que encubre su pecado no prospera, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Así que no hay que encubrir el pecado. Queremos alcanzar misericordia, perdón, tenemos que confesar nuestros pecados. Primera de Juan 1:9-10 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y sigue diciendo el 10, si decimos que no hemos pecado, fíjense, le hacemos a Él mentiroso. ¿Y qué más sigue diciendo? ¿Y qué más? Y su palabra no está en nosotros. La clave es confesar nuestros pecados. Nehemías lo está haciendo a nombre de él y del pueblo. Número 3. Nehemías recuerda la promesa de Dios, versículo 8. Recuerda, viene del hebreo na. Na se dice en hebreo. A veces nosotros decimos na, por decir no, ¿verdad? Na. Y se puede traducir como te ruego ahora. O sea, Nehemías le está diciendo a Dios, recuerda, pero le está diciendo, te ruego ahora. ¿Sí? Te pido por favor, atiende a mi clamor, atiende a mi oración. Tenemos que decirle a Dios, atiende a mi clamor, Dios. Atiende a mi oración. Y esta palabra, na, la usó Abraham, ¿saben cuándo? Cuando le pidió a Sara que dijera que era ¿qué? Su hermana. Te ruego, Sara. Te pido por favor, Sara, que digas que eres mi hermana porque me van a matar si dices que soy tu esposo. Te ruego. Dios, te imploro, decía Nehemías, que escuches mi oración. Que te acuerdes de la palabra que tú hiciste, que le dijiste a Moisés. Que tú te acuerdes de la promesa que le hiciste a Moisés. ¿Cuál era la intención de Nehemías? Era llevar a reconciliar al pueblo con Dios. Hemos pecado, hemos fallado, nos han sacado de nuestra tierra, hemos sido dispersos. Pero acuérdate de lo que le dijiste a Moisés, que aunque nos dispersaran por todas las naciones, si nosotros nos volvíamos a ti, tú ibas a tener misericordia de nosotros. Es tiempo de volvernos a Dios. Es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de reconciliarnos con Dios, porque Él está dispuesto a restaurar esa comunión con nosotros. Estamos terminando este año 2024. Estamos en el último mes. Y no quiero decirles cómo se nos va a ir. Se nos va a ir como agua. Así se ha ido todo el año. Comencemos el año nuevo reconciliados con Dios. Pero no espere usted al día 31 para reconciliarse con Dios. El tiempo de la reconciliación es ahora. Nehemías no dijo voy a esperar. Al año era 20, decía, ¿verdad? Al año 21. Decía año 20, ¿verdad? No voy a esperar al año 21. Es ahora. Ahora me voy a postrar, ahora voy a ayunar, ahora voy a orar, ahora voy a clamar, ahora voy a pedir, ahora voy a confesar. Porque necesitamos volvernos a Dios. Queremos adorarle, queremos bendecirle, queremos expresarte todo lo que nosotros sentimos. Y por último, Nehemías pide ayuda y el favor ante el rey
Artajerjes. Nehemías le dice a Dios, ¿qué es hallar gracia? ¿Qué es hallar gracia? Favor. ¿Favor qué? Inmerecido. Y le dice Nehemías a Dios que cuando yo vaya delante de Artajerjes, halle yo gracia delante de él. ¿Para qué? ¿Qué quería Nehemías? Quería ir. ¿A dónde quería ir? A Jerusalén. Que cuando yo vaya delante del rey, tenga yo la gracia. Él se complazca en darme lo que le voy a pedir. ¿Y qué pide Nehemías? Mande. ¿Qué le pide a Artajerjes? Primero le dice, déjame ir. ¿Y qué le dice el rey? ¿Cuánto tiempo necesitas? Está bien, ve, Nehemías. Halló gracia. Sí, ¿verdad? Halló gracia. Pero yo pudiera decir, abusó de la gracia que estaba recibiendo. Porque le dice todavía, ¿qué le dice? ¿Se acuerda qué le dice? ¿Alguien se acuerda? Dame cartas para los gobernadores, para que me protejan en el camino. Y todavía que le da las cartas el rey Artajerjes, le dice, ¿sabes qué? Que el guardabosque me dé madera para reconstruir las puertas que estaban quemadas. Y Nehemías recibió todo lo que pidió. ¿Qué necesita usted de parte de Dios? ¿Qué está usted buscando de parte de Dios? Necesitamos hallar gracia delante de ¿quién? Delante de Él. Imagínense la gracia que encontró Nehemías en el rey Artajerjes fue suficiente para cubrir las necesidades de una nación. Ahora nosotros no vamos ante el rey Artajerjes, vamos ante el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y si nosotros recibimos la gracia de parte de Él, imagínense qué vamos a tener, qué vamos a encontrar. Pero Nehemías primero comenzó reconociendo quién era Dios. Nehemías le está diciendo a Dios, queremos volver a sentir el respeto y el temor que antes teníamos por ti. Queremos volver a sentir tu presencia como antes la sentíamos. Imagínense que la presencia de Dios no la podamos sentir por mucho tiempo. Nuestra oración decía, queremos seguir sintiendo tu presencia. Queremos seguir sintiendo el mover de tu Espíritu Santo. Queremos seguir viendo milagros. ¿Cuántas cosas queremos de parte de Dios? Tenemos que desearlo, anhelarlo con todo nuestro corazón. Y digámosle, Dios, quiero honrarte, quiero alabarte, quiero bendecirte. Quiero continuar siendo ese pueblo escogido, al que tú amas, al que tú proteges, del cual tú tienes misericordia, al cual tú suples todas y cada una de sus necesidades. Y Nehemías eso estaba buscando de parte de Dios. Y miren, yo quiero por último, traigo algunas cosas más, pero yo quiero aquí que veamos cómo fue la oración de Nehemías. Y hay por lo menos 8 cosas que quiero que destaquemos. La oración de Nehemías surgió desde el fondo de su alma. ¿Desde dónde debe surgir nuestra oración?
desde lo más profundo de nuestro ser, desde lo más íntimo de nuestro interior debe surgir esa oración. ¿Qué hizo Nehemías? Suplicó con ayuno y lágrimas. Así tenemos que pedirle a Dios, con ayuno y con lágrimas. Nehemías oró sin cesar, dice, por muchos días estuve orando. No decía, oraba yo en la mañana, oraba yo al mediodía, oraba yo en la noche. Dijo, por muchos días oró con profunda humildad. Te ruego que te acuerdes. No le dijo, dame. No le dijo, decreto. No le dijo, declaro. Te pido que te acuerdes de la promesa que hiciste a Moisés. ¿Cómo le vamos a decir a Dios? Te ruego que te acuerdes de las promesas que están en tu palabra. No declare, no demande, no decrete. No podemos obligar a Dios. No podemos decirle a Dios lo que tiene que hacer. Ten misericordia de mí, Dios. Acuérdate. Orar con humildad. Confesó sus pecados y los del pueblo. Debemos confesar nuestros pecados delante de Dios. Se acordó de Dios y sus promesas. Su fe se apoyó únicamente en la palabra. No en lo que yo creo. No en lo que yo quiero, sino en la palabra del Señor. ¿Y qué más? Oró con total sumisión. ¿Qué necesita usted de parte de Dios? ¿Qué necesita usted? Hoy hemos visto una oración modelo de un líder extraordinario del pueblo de Israel. Pero podemos aplicarlo a nuestra propia vida. Podemos aplicarlo a nuestra propia familia. Nuestra Jerusalén, hemos dicho siempre, es nuestra casa. Nehemías se preocupó por los de su casa. Tenemos que preocuparnos por los de casa. Yo tengo que preocuparme por los de casa. ¿Quiénes son los de casa? Todos ustedes. Ustedes la tienen más fácil. Su casa son 3, 4, 5, 6. La casa del Señor no son 2, 3, 4, 5, 6, son más. Pero Dios tiene misericordia de nosotros. Dios sigue obrando en medio de su pueblo. Así que, hermanos, en esta mañana no quiero hablar más. Hagamos lo que hizo Nehemías. Acerquémonos a Dios reconociendo su grandeza. Acerquémonos a Dios, ¿qué? Confesando nuestros pecados. Acerquémonos a Dios. Mande. Recordando sus promesas. Y entonces pidámosle a Dios, pero conforme a su palabra. ¿Quiere usted pedirle algo a Dios? ¿Qué necesita de parte de Dios? Él hoy está aquí. Está en medio de nosotros. Lo hemos experimentado en medio de la alabanza. Si usted quiere venir aquí delante del Señor, tiene toda la libertad de hacerlo. La Biblia dice que Nehemías se postró y lloró delante de Dios. Él tenía una necesidad, era una necesidad real y él sabía a dónde tenía que recurrir y lo que tenía que hacer para obtener respuesta a su necesidad. Hoy la palabra del Señor nos está dando luz de lo que tenemos que hacer para recibir la respuesta de parte de Dios. Quizá usted ha estado esperando por mucho tiempo, quizá usted ha estado cautivo
como estuvo el pueblo de Israel cautivo en Babilonia, pero hoy podemos estar delante de la presencia de Dios. Hoy podemos venir delante de su presencia y adorarle y bendecirle y exaltar su nombre, pero quizá haya algo en nuestra vida y estemos conscientes que le hemos fallado a Dios, que hemos errado en lo que refiere a lo que Dios pide de nosotros, pero hoy es el momento, hoy es el tiempo de venir delante de su presencia y reconocer primero su grandeza. Reconocer quién es Dios, reconocer el poder de Dios, reconocer la autoridad de Dios, reconocer la misericordia, la grandeza, la omnipotencia de nuestro Dios, la sabiduría de nuestro Dios, adorarle por lo que Él es, por lo que Él representa. Este es el momento, este es el tiempo. Tenemos que reconocer quién es nuestro Dios. Tenemos que reconocer el tamaño de nuestro Dios. Pero también es necesario que confesemos nuestros pecados, nuestras faltas. Yo no voy a orar por esos pecados porque no los conozco, pero usted sí sabe en qué le ha fallado a Dios. Reconozca ese pecado, esa falta. Ponga a su familia delante de Dios. Y recuerde las promesas que Dios ha dado a su vida. Cuántas promesas hay en su palabra y cuántas promesas Dios les ha hecho personalmente. Dile: Dios, acuérdate, ten misericordia. Aquí estamos, Señor, aquí estamos, Dios, delante de ti. Aquí está tu pueblo, Alfa y Omega.